¿Qué tal, queridos Cheva hermanos? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de lo bueno, lo regular, lo malo y lo peor de Chivas durante el torneo que acaba de terminar. Todo esto es con base a una opinión personal. Daremos los argumentos del por qué creemos eso y déjanos en los comentarios tu opinión. Para ti, qué fue lo mejor de Chivas y lo peor. Comenzamos. Para ti, qué fue lo mejor de Chivas y lo peor. Comenzamos. Y vámonos recio con lo bueno. Para mí lo mejor de este torneo fue el proyecto. Cualquier proyecto que inicia y logra llegar hasta la final, para mí es un gran inicio de proyecto. Lamentablemente no se consiguió el campeonato, pero el hecho de que con un nuevo entrenador y un nuevo director deportivo que no tenían experiencia en el fútbol mexicano logre llegar hasta la final es algo esperanzador, y creo que con algunas piezas importantes o en ciertas zonas del campo por mejorar se puede hacer mucho más con este plantel. En el caso de Paunovic, también demostró en algunos partidos tener soluciones para las limitantes que tiene Chivas, y aún así logró dar buenos resultados. Al final creo que sobre todo en el segundo tiempo de la final contra Tigres, habla quien tenga su opinión, si hizo los cambios correctamente o no. Para mí eso es de lo bueno de este torneo. El segundo punto positivo para mí es la incorporación de Alan Mozo, un jugador que, como comentaba en la parte anterior, empezó siendo suplente, pero afortunadamente le dieron la oportunidad y creo que se la ganó. Sobre todo defensivamente fue un elemento muy confiable en la mayoría de partidos, y qué decir de la liguilla, que fue para mí de lo mejor en la defensa. Tal vez a la ofensiva le siga faltando un poco más de generación, entonces esperemos que para el siguiente torneo podamos contar con un centro delantero de calidad y Alan Mozo pueda brillar también ofensivamente. Pero para mí es una gran incorporación y va a ayudar a Chivas mucho en un futuro. Otro refuerzo fue Víctor Guzmán, que yo lo catalogaría como un buen refuerzo, como una gran incorporación. Realmente fue el goleador del equipo con 7 goles en la fase regular y un gol más en la liguilla. Sin embargo, no dejo de lado el hecho de que durante la liguilla la mayor parte del tiempo desapareció. No fue el Víctor Guzmán que se esperaba, pero aún así creo que durante el torneo regular sí cumplió. Sobre todo cuando no jugaba como falso 9, brillaba mucho más. Y al igual que Alan Mozo, para mí fue un gran refuerzo, de estos refuerzos que Chivas necesita. Jugadores que lleguen y desde el minuto 1 marquen diferencia. Sí hay que exigirle más definitivamente, sobre todo en partidos importantes. Pero para mí Víctor Guzmán es también de lo mejor de Chivas durante el torneo anterior. Y por último, yo pongo a la afición como lo mejor de este torneo. Sé que suena un poco romántico, pero yo volví a ver a la afición conectada con el equipo, entregada, ilusionada, e inclusive después de perder la final creo que sigue esa buena vibra, ese buen ambiente entre afición y equipo, lo cual no es algo tan común recientemente. Yo creo que desde Almeida no veíamos esta buena unión entre afición y equipo, que la afición esté contenta con el equipo, y para mí eso también es de lo mejor de este torneo. Ojalá podamos seguir así para el siguiente torneo. Creo que la afición de Chivas es una afición muy noble, pero también es una afición que exige y va a seguir exigiendo más y más. Ahora vámonos con lo regular e iniciamos con Miguel el Guacho Jiménez. Sé que es un tema que nos divide. Para muchos es un portero confiable, para muchos, que me incluyo, no lo es.
Lo que no podemos negar es que durante el torneo regular tuvo errores bastante groseros que costaron puntos. Es cierto que algunos otros partidos fue la figura que tuvo buenas atajadas, pero al final de cuentas es su chamba y para eso está ahí. Entonces debemos de exigirle que haga su chamba lo mejor posible en todos los juegos y no perdonarle los errores que tiene nada más porque en un partido sí hizo buen su chamba. Entonces por eso lo pongo como lo regular, es decir, no fue malo pero tampoco fue sobresaliente. Y a opinión personal, repito, para mí Chivas debería de buscar otro portero o por lo menos darle más competencia a Miguel Jiménez, ya sea con el Tala o con el portero de Tapatío, pero para mí Miguel Jiménez no es un elemento confiable o que brinde seguridad a la portería del rebaño. Otro jugador con una participación regular, otra vez, es el Chicote Calderón, que sigue sin cumplir, sigue sin ser ese jugador que se espera. Sigue viviendo de los chicotazos contra el América, pero me parece que su aportación ofensiva es muy poca y defensivamente sigue teniendo muchas carencias. Y creo que este torneo, a diferencia de otros torneos, sí tuvo continuidad, sí tuvo minutos, pero aún así no demostró nada como para quedarse con la titularidad indiscutible, a tal grado de que prácticamente al final del torneo y la liguilla el titular terminó siendo Chiquete Orozco, que creo que lo hizo bastante bien el Chiquete, sobre todo a la defensiva. Pero bueno, volviendo con el caso del Chicote, es un jugador regular y no sé, a mí en lo personal pienso que ya debería salir de Chivas. Cada torneo se devalúa más y más y antes de que se termine por devaluar, sacarle algún provecho como moneda de cambio o intercambio. Alexis Vega, sé que es otro tema polémico, para muchos es el mejor de Chivas, yo pienso que es el mejor también, creo que estoy de acuerdo con eso. Tiene la mejor técnica, tiene las mejores condiciones, pero lo demuestra muy poco. Sin olvidar también que este torneo estuvo lesionado la mayor parte del tiempo, prácticamente en la jornada 3, si no mal recuerdo se lesionó, pero el tiempo que estuvo de regreso y sobre todo en la liguilla, realmente no cumplió con ese rol que se espera de un jugador diferente, del jugador que más cobra en la plantilla, del jugador número 10. Creo que fue un torneo regular, tirándole a malo. Se entiende un poco por lo de su lesión, pero aún así creo que ya se le debe de exigir más a Alexis. Y al igual que el Chicote, yo pienso que si lo puedes usar como moneda de cambio o buscar sacarle provecho económico, lo debes de hacer, ya que futbolísticamente ya lleva varios torneos sin ser una pieza clave, más allá de que tenga buenos partidos, no termina por hacer esa explosión que se espera de Alexis Vega. El Cone Brizuela es un caso parecido a Alexis Vega. Nuevamente este torneo estuvo lesionado durante mucho tiempo y cuando regresó tal vez muchos piensen que contra el América dio un gran juego, pero a final de cuentas no tiene un peso en la ofensiva, no es un gran asistidor, no es un gran goleador, tampoco es un gran recuperador. Entonces yo por eso lo pongo como algo medianito, porque es un jugador del que se espera y del que debemos de exigir mucho más. Y ya son varios años que realmente no pesa en Chivas y sigue siendo un jugador de los que más cobra, por lo cual la exigencia de que bueno, tienes tanto tiempo en Chivas cobrando bastante bien, pues ya es momento de que al menos un torneo te despegues y tengas un gran nivel, ¿no? Y creo que el Cone Brizuela sigue sin demostrarlo y para mí está dentro de lo regular. Y para cerrar con lo regular, yo pongo a Ronaldo Cisneros, un jugador que como centro delantero simplemente no luce, no tiene gol como centro delantero. Ya no es ningún novato, ya tiene 26 años, ya tiene recorrido en la Liga MX, en la MLS y sigue sin despegar. Yo creo que no es un 9 nominal,
como se pretendió usar este torneo. Creo que es más un segundo delantero o inclusive un extremo, pero bueno, al final tenemos que evaluarlo por lo que hizo en la posición que se le puso, y creo que fue de lo regular, porque digo, sí metió ciertos goles y tuvo minutos, pero no fue lo que se esperaba en Chivas. No fue tan malo como Daniel Ríos, pero tampoco fue un jugador que te marcara diferencia. Yo pongo en lo malo a dos jugadores que ciertamente no tuvieron tantos minutos en el torneo, pero los minutos que tuvieron no demostraron nada como para pedir más minutos. Empezamos con el Chapo Sánchez, un jugador ya de bastante recorrido en el Club Deportivo Guadalajara, un jugador veterano. Sé que es un jugador muy querido. También estoy consciente que es un jugador que se entrega, que corre, que suda, pero creo que Chivas ya ocupa algo más. Más allá de que el Chapo esté en la banca la mayor parte del tiempo, lo vimos contra Tigres e inclusive se hizo un meme de los cambios de Chivas, entre ellos el Chapo Sánchez, que también es importante tener una buena banca que te pueda brindar soluciones. Y la verdad, el Chapo Sánchez ya no te brinda esas soluciones, mucho menos en un partido donde ocupes generar algo más de fútbol. Tal vez el Chapo pueda entrar para destruir o para estorbar, pero creo que Chivas ya ocupa algo más, y también creo que es momento de hacer al Chapo a un lado y subir a un jugador de tapatío, pero que le dé competencia a esa lateral, a Alan Mozo, que bendito Dios, Alan Mozo no es un jugador que se lesione tanto, pero imagínense que se lesione y tu opción sea el Chapo Sánchez. Si se requiere algo más, entonces yo por eso lo pongo en lo malo, no tanto por su rendimiento, sino porque creo que ya no debería de estar en Chivas. Mismo caso de Alejandro Mayorga, un jugador que con Pumas brilló, creo que vimos su mejor momento. Y pasa algo curioso con Mayorga y con el Chicote Calderón, que cuando los veíamos en la banca, que estaba Miguel Ponce como titular, decíamos, oye, pues creo que Chicote merece más minutos, o creo que Mayorga merece más minutos. Y después, cuando le dan los minutos tanto a Chicote como a Mayorga, dices, híjole, ya vi por qué no jugaban, porque realmente no producen tanto. Aún así, Mayorga metió un gol contra Querétaro, pero para mí fue de lo malito de Chivas, del que se esperaba un poquito más, porque aún con el bajo nivel del Chicote no le pudo ganar esa titularidad. Y para mí en esa posición ahorita la opción A es el Chiquete Calderón, la opción B o el suplente pues tendría que estar entre el Chicote o Mayorga, pero creo que alguno de los dos tendría que salir para el próximo torneo. Y en lo malo agrego también la final. Fue prácticamente luz y sombra. Un primer tiempo muy bueno donde Chivas jugó por nota, pero el segundo tiempo se perdieron por completo, y fue un golpe duro para la afición y seguramente también para el plantel, haber perdido la final que tanto se anhelaba, que tanta ilusión generó, y que se perdió prácticamente en 40 minutos. Entonces yo agrego ahí como lo malo, la final se llegó y estuvo muy cerca de ganarse, pero algo nos faltó y la perdimos. Ahora sí sigue lo peor, lo que para mí fue lo peor durante este torneo, e iniciamos con Irán Mier. El caso de Mier, muchos dirán, oye, pero ni jugó. Exacto, eso es lo peor, que según estadísticas que me encontré ahí por internet, únicamente el Cone Brizuela y Alexis Vega ganan más en el plantel que Irán Mier. Y si sacamos el promedio de minutos jugados, que Irán Mier jugó algo así como 120 minutos en total en todo el torneo, le sale carísimo a Chivas cada minuto que juega Irán Mier. Se le está pagando un dineral por entrenar en Chivas, por ver los partidos desde el palco, porque ni a la banca sale.
Y no solamente en este torneo, sino que ya tiene 2 o 3 torneos donde no es titular o de pronto juega porque alguno se lesiona o lo expulsan, pero es una nómina muy alta en Chivas que debería ya de finiquitar su relación. Y vamos a ver qué pasa. Yo espero que sea su último torneo en Chivas, este que acaba de terminar, y que ya le den oportunidad a un canterano o que por lo menos se libren de esa nómina. También dentro de lo peor de este torneo yo pongo a Daniel Ríos. Y tal vez suene un poco contradictorio, pero para mí Daniel Ríos cumplió con mis expectativas. Realmente no esperaba nada de él y no hizo nada. Metió un gol contra Pumas que creo que ni él sabe cómo lo metió. Si ese balón no le pega en la rodilla, el portero de Pumas recibe el balón botando sin ningún problema. Entonces, pues al final de cuentas, y ahí están las alineaciones. Paunovic decidió jugar sin un delantero antes de jugar con él, y como segunda opción era Ronaldo Cisneros. Entonces eso te habla de lo que es Daniel Ríos, un centro delantero que tu entrenador prefiere como opción A jugar sin delantero. Mismo caso de Alejandro Mayorga, un jugador que con Pumas brilló, creo que vimos su mejor momento. Y pasa algo curioso con Mayorga y con el Chicote Calderón, que cuando los veíamos en la banca, que estaba Miguel Ponce como titular, decíamos, oye, pues creo que Chicote merece más minutos, o creo que Mayorga merece más minutos. Y después, cuando le dan los minutos tanto a Chicote como a Mayorga, dices, híjole, ya vi por qué no jugaban, porque realmente no producen tanto. Aún así, Mayorga metió un gol contra Querétaro, pero para mí fue de lo malito de Chivas, del que se esperaba un poquito más, porque aún con el bajo nivel de Chicote no le pudo ganar esa titularidad. Y para mí en esa posición, ahorita la opción A es el Chiquete Calderón, la opción B o el suplente, pues tendría que estar entre el Chicote o Mayorga, pero creo que alguno de los dos tendría que salir para el próximo torneo. Y en lo malo agrego también la final. Fue prácticamente luz y sombra. Un primer tiempo muy bueno donde Chivas jugó por nota, pero el segundo tiempo se perdieron por completo, y fue un golpe duro para la afición y seguramente también para el plantel, haber perdido la final que tanto se anhelaba, que tanta ilusión generó, y que se perdió prácticamente en 40 minutos. Entonces yo agrego ahí como lo malo, la final se llegó y estuvo muy cerca de ganarse, pero algo nos faltó y la perdimos. Ahora sí sigue lo peor, lo que para mí fue lo peor durante este torneo, e iniciamos con Irán Mier. El caso de Mier, muchos dirán, oye, pero ni jugó. Exacto, eso es lo peor, que según estadísticas que me encontré ahí por internet, únicamente el Cone Brizuela y Alexis Vega ganan más en el plantel que Irán Mier. Y si sacamos el promedio de minutos jugados, que Irán Mier jugó algo así como 120 minutos en total en todo el torneo, le sale carísimo a Chivas cada minuto que juega Irán Mier. Se le está pagando un dineral por entrenar en Chivas, por ver los partidos desde el palco, porque ni a la banca sale. Y no solamente en este torneo, sino que ya tiene 2 o 3 torneos donde no es titular, o de pronto juega porque alguno se lesiona o lo expulsan, pero es una nómina muy alta en Chivas que debería ya de finiquitar su relación. Y vamos a ver qué pasa. Yo espero que sea su último torneo en Chivas, este que acaba de terminar, y que ya le den oportunidad a un canterano, o que por lo menos se libren de esa nómina. También dentro de lo peor de este torneo yo pongo a Daniel Ríos. Y tal vez suene un poco contradictorio, pero para mí Daniel Ríos cumplió con mis expectativas.
Realmente no esperaba nada de él y no hizo nada. Metió un gol contra Pumas que creo que ni él sabe cómo lo metió. Si ese balón no le pega en la rodilla, el portero de Pumas recibe el balón botando sin ningún problema. Entonces, pues al final de cuentas, y ahí están las alineaciones. Paunovic decidió jugar sin un delantero antes de jugar con él, y como segunda opción era Ronaldo Cisneros. Entonces eso te habla de lo que es Daniel Ríos, un centro delantero que tu entrenador prefiere como opción A jugar sin delantero, como opción B jugar con un jugador como Ronaldo Cisneros y como opción C jugar contigo. Entonces, para mí Daniel Ríos nunca entendí por qué llegó a Chivas. Entiendo que fue por desesperación, pero argumentos futbolísticos no veo por qué llegó a Chivas. Desde que lo presentaron y ponían como su gran logro meter un hat-trick en la MLS, ya te hacías dudar, ¿no? Sobre todo porque después de ese hat-trick únicamente metió dos goles en veintitantos partidos. Entonces pues no sé por qué llegó, pero ahí está. Vamos a ver qué pasa con él, si lo sacan del equipo, si lo mandan a préstamo o no sé qué vaya a pasar con él, pero se ve difícil porque me imagino que la prioridad para Chivas es traer otro centro delantero. Eventualmente esperemos que se recupere Macías y ya Ríos sería como la opción 5 o 6, y por menos de eso sacaron a Ormeño. Entonces vamos a ver qué pasa con Daniel Ríos. Yo lo pongo como también de lo peor del torneo, pero repito, cumplió con mis expectativas. Y por último, algo que nadie queremos y que lamentablemente pasó a este torneo son las lesiones, tanto de JJ Macías como de Carlos Cisneros. Dos lesiones bastante graves que prácticamente los van a dejar fuera de la gran parte, si no es que de todo el torneo que viene. Y una lástima por ambos, porque son jugadores que han tenido lesiones recurrentes y que una vez más se han lesionado. Esperemos que pronto puedan recuperarse los dos y puedan formar parte nuevamente del plantel de Chivas, que seguramente se les va a ocupar a los dos.